¿Ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Viridiana Jurado. Bienvenidos a mi canal, Viridiana Jurado. Les pido que, por favor, amablemente se suscriban al canal, anoten la campanita de notificación para que les lleguen las notificaciones de cuando subo videos. Y pues bueno, lo prometido es deuda, así que vamos a explorar el Salmo 23, pidiéndole a Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que estas palabras puedan entrar en buena tierra y sobre todo que su Espíritu Santo tome esta posesión de mí, de mi boca, para que yo pueda compartir lo que Él quiera que yo comparta. Y bueno, vamos a empezar con una introducción brevemente acerca del Salmo 23. El Salmo 23 se puede dividir en 4 estrofas. De hecho, del 1 al 3, bueno, también en algunas fuentes yo encontré que se divide en 3 estrofas. Salmo, bueno, la palabra salmo significa canto. Era un poema que se entonaba en forma de canto. Fue escrito alrededor del año 1000 por el rey David. El Salmo de David es conocido como uno de los salmos más famosos de la Biblia, múltiples veces utilizado, y se presume que el rey David escribió este salmo basándose en los recuerdos de su juventud de haber sido pastor, porque David era un pastor. Y el rey David también se presume que escribió este salmo durante el tiempo en el que él estaba huyendo en el desierto después de haber sido perseguido y expulsado de su palacio por su hijo Absalón. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Podemos entender que David definitivamente estaba pasando tiempos muy difíciles cuando escribió este salmo. Ahora, bueno, ya dando la introducción, mira, yo anoté aquí unas cosas. La primera es de que este salmo no se puede leer en aislamiento. Bueno, o sea, me encanta este salmo, porque, de hecho, ni siquiera remotamente voy a llegar a lo profundo de este salmo, porque este salmo es muy, muy, muy profundo. Y tiene como varios niveles. Y es un salmo de protección. En el nivel más básico, tú lo puedes confesar y a cualquier persona que, aunque tenga poco conocimiento de la palabra, le puede ministrar. Pero si tú te metes a lo profundo de este salmo, realmente no lo puedes leer en aislamiento. Necesitas contexto porque las profecías contenidas en este salmo, las promesas contenidas en este salmo, el conocimiento que este salmo nos provee, realmente solamente puede hacernos sentido una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios al menos que hemos leído la Biblia pues de perdido una vez para que podamos conocer más versículos y que nos pueda hacer sentido. Bueno, algo que yo también anoté aquí, lo tengo, es la manera en la que está escrita este salmo. Bueno, como te dije, en algunas fuentes decía que 3 estrofas, en otras que 4 estrofas, pero yo particularmente encontré 3 estrofas y encontré muy notoria la división. El salmo, el verso 1, 2 y 3, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Se me hace interesante que esté escrito como en tercera persona, como si él estuviera hablando a alguien más de su Dios, contándole los beneficios, las maravillas de su pastor y presumiéndole a alguien de su amado pastor. Él está hablando de Jehová a alguien más. En el versículo 4 y 5, yo encontré que está escrito en segunda persona, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, esa es la segunda persona, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. Él está entablando un diálogo directo con Dios, porque en la intimidad es lo que Dios quiere que hagamos, que entablemos ese diálogo con Él. Él está dialogando directamente con Dios. Entonces, en el primer digamos, nivel básico, alguien nos platica de Dios y también es de que
Y el segundo nivel es cuando nosotros ya entramos en comunicación directa con Dios. Y hay un nivel más profundo, que es el tercero, donde el salmista, se ministra a sí mismo, porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él se está hablando a sí mismo, está diciendo, es como David decía, alma mía, él se está hablando, está meditando, porque fuera de la voz de Dios, la voz más importante que tienes en la cabeza es tu propia voz, porque en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Uno escucha sus propios pensamientos, ¿cierto? Aunque hay gente que realmente no escucha sus pensamientos, pero uno escucha sus pensamientos, por lo cual nuestros pensamientos, lo que nosotros nos ministramos a nosotros mismos, es importante. Dios hace mucho énfasis en esto, ¿no? Y bueno, eso fue del verso 3. Ahora sí voy a empezar. Are you ready? ¿Están listos? Voy a leer verso por verso, parte por parte de este salmo, ¿ok? Como dije, ni siquiera remotamente posible voy a poder adentrarme a lo que verdaderamente significa, pero creo que en la primera parte del salmo, en los versos 1 al 3, es muy evidente que Dios nos está mandando a la gran comisión. ¿Recuerdan cuál fue la gran comisión? Ir a las naciones y predicar. Entonces tenemos que hablarle a la gente de las maravillas de Dios. Y luego también amar al Señor como a nosotros mismos. Básicamente es entablar ese diálogo con Dios, entablar esa relación con Dios y finalmente amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para ministrarnos. Entonces ahí están los mandamientos de Dios en este salmo. He estado hablando todo el día, de verdad. Bueno, no pasa nada. Vamos a leer el verso. ¿Qué les parece si nada más vamos a explorar 1, 2 y 3? Y en otra serie esperamos el 4 y el 5. Y al final pues cerramos con broche de oro. Ok, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comienza con una confesión de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos que tener esa fe de que nada nos va a faltar. Esa fe, porque recuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, agrándanos la fe, haz crecer nuestra fe, ensancha nuestra fe. Y si dice que nada nos faltará, quiere decir que no nos va a faltar ni siquiera la fe, que no va a haber ninguna falta de fe, no va a haber no solo falta de las provisiones necesarias en esta vida, no, sino que no va a haber nada que nos falte espiritualmente tampoco y no nos va a faltar fe. Porque a mí yo estuve checando la concordancia Strong y aunque hay versiones que dicen, y precisamente mira, yo tengo aquí la versión nueva versión internacional y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verbo presente. Pero si nos vamos al hebreo original, porque este salmo fue escrito en hebreo, dice, nada me faltará, y es un verbo futuro, ¿ok? Entonces, habla de la fe, porque aunque quizá en este momento no estamos viendo la provisión de Dios, en este instante con lo que estoy viviendo, imagínense, David huyendo en el desierto, pues ciertamente decía que le faltaba todo, ¿no? Para empezar, le faltaba su trono. Entonces, es una confesión de fe, de que aunque de pronto no lo veo, no lo tengo aquí enfrente de mí, Él es mi pastor y nada me faltará. Nada. Y cuando dice nada es nada. ¿Ok? Bueno, entonces apenas voy en el verso 1 y ya hay como muchas cosas que decir. La palabra Jehová es mi pastor. Yahweh Ra o Yahweh Roy. Como les dije, esto no puede ser como nada más así a nivel tan shallow, tan superficial. Necesitamos conocer, hay los típicos que dicen 7 nombres de Dios, hay muchos más de 7, la verdad. Dios es nombrado en muchos nombres en la Biblia, pero hay 7 nombres y uno de ellos es Yahweh Roy o Yahweh Ra. Ahí es donde él está confesando
confesándonos a través de esta escritura, y estoy hablando de Dios, que Él es nuestro pastor. Y a su vez está profetizando, porque recuerdo, ok, este salmo fue escrito por David, pero la Biblia no es escrita por hombres, esto fue inspirado por Dios. Este salmo está inspirado, ok, divinamente, porque pues el decir que la autoría es de hombres, pues entonces no es tener una sana doctrina. Por tanto, hay lo que involucra la parte del autor, el salmista, lo que él sentía, pero también lo que eh, Dios inspiró. Y aquí Dios profetizó el buen pastor, porque si nos vamos a Juan 10, 11 al 16, ¿qué dice Jesucristo? Dice, yo soy el buen pastor. Y mira que dice, está precioso porque dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces desde ahí ya nos está profetizando el nacimiento, el sacrificio, la ofrenda que Jesucristo va a hacer en la cruz, de dar su vida por nosotros, de dar su sangre por nosotros, de ofrecer ese grandísimo sacrificio de gracia para que podamos recibir todas las promesas de Dios y, y podamos recibir, porque dice que nada nos faltará. Por tanto, Dios tenía que proveer un plan de salvación, tenía que proveer la salvación de alguna manera, y aquí la está diciendo, a través de el buen pastor, a través eh, de Jesús, que es el buen pastor. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es aquí donde nos promete la paz. Aquí es donde intercede Yahweh Shalom. El Señor es nuestra paz. Jehová es mi paz. Porque las virtudes del Espíritu son, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Paz. Entonces, aquí Él nos está ofreciendo paz, nos está ofreciendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos habla Filipenses capítulo 4, verso 7. Nos ofrece esa paz donde podamos descansar en su presencia, porque Él también es Yahweh Jireh. Jireh significa Dios provee, ¿ok? Él nos provee también esos dones espirituales, nos provee la paz, nos provee el alimento, porque dice pastos delicados. Y hay una versión internacional que dice verdes pastos, aguas tranquilas. O sea, no son cualquier pastos, son pastos verdes, pastos frescos. Nos está ofreciendo lo mejor. Yahweh Jireh, Él provee lo mejor para sus hijos. No nos va a dar ahí todos unos pastos todos quemados y chamuscados ahí ya todos amarillos. O sea, nos da delicados pastos. No está pastoreando a las ovejas en aguas turbulentas, no, las está pastoreando en aguas de reposo, de tranquilidad. ¿Ok? En esas aguas que nos conducen a la paciencia, a la mansedumbre, que traen sosiego. ¿Ok? Y ahí es donde se manifiesta Yahweh Shalom, que es el Señor, es nuestra paz. Y vámonos al versículo 3. Dice, aquí lo tengo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. ¿Qué quiere decir? Que las almas a veces están enfermas, las almas a veces están tan afligidas, las almas a veces están latigadas, a veces estamos humillados, a veces estamos enfermos en el alma, a veces estamos enfermos en el corazón, tenemos heridas. Y Él la conforta. Él está manifestando esa parte que dice Yahweh Rafa. Significa el Señor sana, el Señor conforta, ¿ok? Tu alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí es donde manifiesta la justicia. Yahweh Sidkenu. Él es justo.
manifiesta su justicia. Y dice que endereza que nos guía por sendas de justicia. Él no solo fuimos justificados por la fe y por la sangre, el sacrificio del Cordero, ¿ok? Somos hechos justos porque Dios es nuestra justicia. Y Él endereza nuestros caminos, porque a veces nuestros caminos pues se tuercen, a veces nos vamos para allá donde no, pues andamos ahí pastando en el monte donde no deberíamos, estamos pensando o haciendo cosas, todos hemos estado ahí. Y Dios dice, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Oseas 14:9, porque los caminos del Señor son rectos y justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán con ellos. Aquí está diciendo que los justos andan en la senda justa, en la senda recta. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. El corazón del hombre piensa en su camino, ¿ok? Mas Jehová endereza sus pasos. Porque Jehová endereza y nos guía por sendas de justicia. Él nos dice, no, por aquí no. Ese es el amor del pastor que guía a las ovejas. Y ese es el amor también de nuestro Padre, que es Abba, Padre, ¿verdad? Es el amor de un padre a un hijo. ¿A poco no corriges a tus hijos? Y me llamó aquí un poquito la atención. De hecho, bueno, cuando vaya un poco más adelante en el versículo que habla de su vara y su callado, eh, el, el, el callado que tenía así como el ganchito, eh, servía precisamente para jalar a las ovejas que se andaban descarriando. Y al final lo que este versículo dice es, por amor de su nombre. Vamos a ver qué le dice la versión internacional. Dice, me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre. Y me encanta esto porque nos trae a una de las promesas más maravillosas que Dios nos ha dado. Pon mucha atención aquí, ¿ok? Porque está complicado entender. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. A lo mejor para ti es más fácil. En Génesis 22, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y de hecho este versículo como que lo vuelve a traer a remembranza en Hebreos 6, 3 al 18. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, ¿ok? Y el concepto de orar en el nombre de Jesús significa el acercarnos a Dios a través de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es visto claramente en Juan 14, versículo 13 al 14, porque dice, y lo que sea que pidas en mi nombre, yo lo haré, ¿ok? Y el Padre se glorificará en el Hijo, ¿ok? Y esto es lo que nos explica que verdaderamente Él hace estas cosas, Él endereza su camino, Él provee la paz, Él proveyó la fe, Él proveyó la justicia, Él proveyó, como lo explicamos en el versículo 1, un medio de salvación para ser justificados. Él proveyó la fe que nos puede hacer falta para ser justificados, porque Él profetizó y nos explicó, Él proveyó un medio de salvación, porque nada nos faltará, no nos podía faltar la salvación. Desde que Él se le manifestó a Abraham en el Génesis, juró por su nombre, dar honor a su nombre, y ¿quién da honor y gloria a su nombre sino el Hijo Jesús? ¿Ok? Ya estamos hablando de que desde este principio Dios ya está profetizando, ¿ok? Y estamos viendo que aquí cumple con todas las promesas que nos hizo a ver, aquí yo tenía una imagen muy bonita
que decía 7 nombres de Dios. De hecho, si lo buscas ahí en la computadora, puedes encontrarlos. Dice 7 nombres de Jehová, y luego viene Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Samá, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Ra y Jehová Sidkenu. Y yo te voy a demostrar en este salmo que todos esos nombres que traen consigo una promesa aparecen en el salmo. Ya vimos Roy o Ra, que es el pastor, lo que es Shalom, que es la paz, Sidkenu, y Rafa. Apenas llevamos estos, pero llevamos nada más 3 versículos, ¿ok? Vamos a seguir con el versículo 3 y 4 en otra serie, porque ya se me acabó el tiempo. Pero muchísimas gracias por ver este mensaje y pues vamos a seguir adelante a estudiar esto. Mientras quédate meditando y ministrate a ti mismo diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hay una canción incluso de este salmo, así que pues búscala. Y gracias, suscríbete, 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 suscríbete.